Ahora viene una persona que cuenta con doble nacionalidad, es sirio, español, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de la Información y actualmente es escritor y articulista, como es Pablo Zapata. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, voy a comenzar recordando algo que acaba de decir la moderadora de la mesa, ¿no? A mí sí que me gusta que me presenten siempre como hispano-sirio o sirio-español. Yo soy sirio de origen, aunque soy nacido aquí en Madrid y bueno, pues tengo un poco las dos vinculaciones, ¿no? Lo digo porque, digamos, eso me ha permitido tener un poco la doble percepción. La percepción que hay en Siria y la percepción que hay aquí, en varios sentidos, no solo respecto a lo que está ocurriendo en cada lugar, sino respecto a cómo se ven las cosas desde el otro sitio. Yo tengo que decir que un acto como este, en el cual me siento honrado por poder participar, porque sé que había mucha otra gente, muchas otras personas que podían hacerlo. Yo les dije a los organizadores que estaba a su entera disposición y les agradezco que me hayan invitado. Digo que muchas veces en Siria, pues, se siente esa indiferencia, ¿no? Esa indiferencia que desde luego ustedes no tienen. Ustedes están demostrando que no sienten indiferencia por Siria. Pero seamos realistas, ¿no? La inmensa mayoría de las sociedades, no solamente en Europa, también en América y en otros sitios, no han tenido el mismo comportamiento con Siria que han tenido con otros países, ¿no? Yo quiero recordar aquí que Siria siempre ha respetado el derecho internacional. Siria jamás, nunca, desde su independencia en el año 46, ha invadido el territorio de ni un solo país. Siria ha respetado el derecho internacional, ha respetado la soberanía de otros pueblos, la soberanía de otros estados, y sin embargo, cuando Siria se ha visto afectada por esta agresión a partir del año 2011, hay que decirlo, los sirios ven con pesar la indiferencia de buena parte del mundo, la indiferencia de mucha gente, ¿no? Yo entiendo esa posición de los sirios y la padezco de alguna manera con ellos, ¿no? Pero también yo les digo a mis compatriotas sirios, les trato de explicar a qué se debe en parte esa indiferencia, ¿no? Aquí se han dado esta mañana y esta tarde también, Purificación ha dado varios datos interesantes respecto a la historia de Siria. Siria es un país antiguo y es un país, por lo tanto, complejo. No es un país fácil de entender, no es un país que se pueda entender con la brocha gorda, ¿no? Eso ha sido el primer elemento que ha conspirado a favor de aquellos que quieren destruir Siria a través de la intervención. Porque esa complejidad favorece la confusión. Y la confusión es lo que nos ha llevado a la desmovilización. Una desmovilización, y también se ha dicho aquí, de la cual son igualmente responsables los medios de comunicación. Javier Couso nos explicaba hace un momento cómo la mayoría de las informaciones que se sostienen en los medios de comunicación de varios lugares, Estados Unidos, Europa, etc., se sostienen en una sola fuente de información, que es el mal llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Nosotros en la Universidad Complutense hemos hecho varios análisis científicos, ¿no?, desde el punto de vista de las ciencias sociales, que demuestran lo que nos ha explicado Javier aquí, ¿no? Y un principio fundamental de primero de carrera de periodismo: una información jamás se puede sostener con menos de 2 o 3 fuentes debidamente contrastadas y aportando el contexto. Y para entender Siria necesitamos contexto. Entonces, yo les digo a mis compatriotas sirios, les digo, de alguna manera entiendo esa soledad que sentís, esa tristeza que sentís al ver que otros pueblos han tenido un respaldo masivo. Aquí se ha hablado de las movilizaciones del no a la guerra en Irak del 2003, entiendo su desazón, pero también entiendo a muchos españoles, a muchos europeos, que tengan esa posición de confusión, porque han sido víctimas de un ejercicio de desmovilización a partir de los medios de comunicación. Yo entiendo que mucha gente en España y en otros países se puede plantear dudas respecto a lo que ocurre en Siria, porque lo que pasa en Siria no es fácil de entender, ¿no? Y mucha gente que, aún teniendo clara su posición antiimperialista, antiintervencionista, se puede plantear desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la justicia, de la moral, de la política y de la mera utilidad, si merece o no merece la pena, si vale o no vale la pena
movilizarse por Siria. Yo quiero decirles hoy a ustedes aquí que desde luego que vale la pena, desde luego que merece la pena movilizarse por Siria. Quizás vale la pena movilizarse por Siria más que por cualquier otro sitio, más que por cualquier otro pueblo. Porque Siria, lo he dicho antes, jamás ha violado el derecho internacional. Pero además de eso, los sirios están haciendo su parte. Esta mesa que se convoca aquí se llama Solución Política y Reconciliación. En ese sentido, los sirios están haciendo sus deberes. El señor embajador de la República Árabe Siria en España, señor Mirad aquí, decía esta mañana y nos explicaba todas las leyes que se han aprobado desde el punto de vista de la reforma política en Siria desde el 2011. Pero también, y lo subrayaba el señor embajador, desde el año 2012 existe un ministerio que se llama para Asuntos de la Reconciliación Nacional, que por cierto, y quiero destacar aquí, dirige un opositor interno al gobierno. Hay oposición interna en Siria, siempre la ha habido. Y ese Ministerio de la Reconciliación Nacional está llevando a cabo un trabajo realmente encomiable. Javier Couso lo decía hace un momento cuando estuvimos en Siria el mes pasado, tuvimos la oportunidad de conocer a fondo ese trabajo que ahí se está haciendo, nos lo explicó el propio ministro Ali Haidar, que, insisto y subrayo, es un opositor interno, ¿no? Gracias a esos procesos de reconciliación nacional se han podido pacificar decenas de localidades de tamaño medio, pueblos y barrios de toda Siria. Mi familia es homsiense, mi familia es de Homs, y curiosamente todos mis familiares de Homs viven en barrios que fueron ocupados por los grupos armados, primero en 2012 y después en 2014. Estoy hablando de los barrios de Al-Hamidí, en el centro de Homs, y estoy hablando de Al-Waer, en la zona nueva de Homs. Todos esos barrios ya han sido pacificados gracias a los procesos de reconciliación nacional. ¿Cómo funcionan esos procesos? Funcionan en base a la propia cultura de Siria. Aquí se ha subrayado que Siria o la sociedad siria es una sociedad multiconfesional, y lo es. Lo es no desde el punto de vista nominal, sino que lo es desde el punto de vista de la práctica. Por tanto, cuando hay un barrio, cuando hay una localidad o cuando hay un pueblo que ha sido tomado por los grupos armados, sobre todo cuando esos grupos armados son sirios, ¿qué hace el Ministerio de Reconciliación Nacional? Ofrece un proceso de reconciliación nacional. Esos grupos armados, cuando ven que no tienen ninguna posibilidad de avanzar militarmente, porque ojo, para avanzar militarmente hay que tener respaldo político, hay que tener respaldo popular, entonces se les ofrece un proceso de reconciliación nacional. Y el Ministerio les dice, ustedes busquen el mediador que quieran. Puede ser un líder tribal, puede ser un líder religioso, puede ser un intelectual, puede ser alguien dentro o fuera de Siria. Y a partir de ese momento se inician las negociaciones para entregar una amnistía total y plena a aquellos que cogieron las armas contra el Estado, pero que no han cometido delitos de sangre fuera de lo que es el conflicto, digamos, desde un punto de vista armado. Está claro que quien, aprovechando la coyuntura, mató a su vecino porque le tenía mal de ojo o porque tenía un problema de límites, pues ese no se beneficia de la reconciliación nacional, pero los demás sí. Y hay que decir que 100.000 militantes armados de los grupos que se sublevaron contra el Estado en 2011, en 2012, han sido amnistiados. Y muchos de ellos se han incorporado a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Nacional o a la Policía. Pero es más, y esto también nos lo ocultan los medios de comunicación, aquellos militantes que no quieren aceptar la amnistía y quieren seguir combatiendo al Estado, y esto es inédito, pueden seguir haciéndolo. Se trasladan con su armamento ligero a otras zonas de Siria. Yo mencionaba hace un momento los de Homs. Bueno, algunos se fueron a Tel Bice, otros se fueron a Rastan, otros se han ido a Yarablus u otros se han ido a Idlib. Esa es la grandeza de los procesos de reconciliación nacional, porque se están haciendo en base a dos principios fundamentales de la propia realidad siria. Su carácter multiconfesional y un concepto que es muy propio de los sirios, Sharf wa Karam. Orgullo, honor y dignidad. Por tanto, aquellos que no quieren entregar las armas y que no quieren aceptar la amnistía se pueden ir conservando su dignidad a otro sitio. Y aquellos que sí reciben la amnistía, la reciben con dignidad y pueden incorporarse a las instituciones de las fuerzas de seguridad. Ese proceso que ha sido ninguneado e ignorado
por los medios de comunicación es la clave de los procesos de solución política. Por tanto, yo les decía, ¿merece la pena luchar por Siria? ¿Merece la pena movilizarse por Siria como los españoles se movilizaron en 2003 por Irak? Claro que sí, porque los sirios, digo, están haciendo sus deberes. Los sirios están haciendo sus deberes. Purificación decía, no hay con quién reconciliarse. Es verdad, los procesos de reconciliación nacional no incluyen a Jabhat al-Nusra, no incluyen al Estado Islámico, Daesh, porque la mayoría de los combatientes de esas organizaciones son mercenarios extranjeros que han entrado a Siria por la frontera con Turquía y por otras zonas. Pero el gobierno sirio entiende que también ha habido sirios que con procesos de manipulación, pero también algunos por su propia convicción, en algún momento antes o después se sublevaron en contra del Estado. A eso hay que buscar una solución, y Siria le está buscando una solución. Entonces, ¿merece la pena? Claro que merece la pena. Seguramente aquellos que se movilicen por Siria, y aquí se ha planteado, la izquierda está desunida, en fin, no tenemos banderas, la bandera de Siria merece la pena ser levantada. No solamente por los sirios, cuidado, también para que desde aquí se puedan tener banderas que levantar y banderas que levantar con perspectivas de éxito. Porque no nos engañemos, mucha gente puede decir, sí, yo puedo acudir a manifestaciones, puedo ir a movilizaciones, a conferencias, pero si al final nos van a volver a derrotar, mucha gente se desmoviliza. En el caso de Siria, tienen ustedes la garantía absoluta de que Siria no se va a rendir jamás. Porque los sirios, por lo que están luchando desde el año 2011, no es por un gobierno, no es por un presidente. Están luchando por el Estado y están luchando por su propia sociedad. Una sociedad que es multiconfesional, una sociedad que es transversal, una sociedad que garantiza los derechos de las mujeres como ninguna otra sociedad en la región. Yo los animo entonces a tomar esa bandera de Siria y creo que esta conferencia, de la cual hoy, digamos, es el puntapié inicial, es una excelente decisión, es una excelente, si me permiten, digamos, la frivolidad, es una excelente apuesta. Apostar por Siria es un resultado seguro, ¿no? ¿Y qué se puede hacer a partir de aquí? Se pueden hacer muchas cosas y también se han planteado. Lo planteaba el profesor Ejido en la mesa por la mañana y lo ha planteado también Javier Couso por la tarde, ¿no? Yo creo que hay dos caminos y los dos caminos tienen que ir en paralelo. Muchas veces apostamos solo por la movilización callejera y hay sectores que de alguna manera denostan la actividad en las instituciones. A mí me consta que el trabajo en las instituciones es muy importante. Lo he visto junto a Javier Couso. El trabajo de Javier Couso ha sido un trabajo impecable y es un trabajo muy meritorio. Él se quitaba mérito, tiene enorme mérito, porque las presiones que ha recibido son brutales. Pensemos lo que ha ocurrido esta semana con un senador del Partido Popular, Carlos Agramunt, que representando al Consejo de Europa el mes pasado se reunió con el presidente de Siria, el doctor Bashar al-Assad. Le han hecho una campaña brutal, feroz, en los medios de comunicación, hasta forzarle a pedir perdón por haber ido a Siria. Por tanto, ¿tiene o no tiene importancia el trabajo en las instituciones? ¿Tiene o no tiene importancia el que un diputado europeo, un diputado nacional, un alcalde, un concejal tome la bandera de Siria? Claro que tiene importancia, porque aquellos que están atacando a Siria desde el año 2011 saben perfectamente que es el trabajo en las instituciones lo que también puede servir para movilizar a la gente en la calle. Las dos cosas son necesarias. El trabajo en las instituciones, en todas las instituciones, las europeas, las nacionales, las de las comunidades autónomas, las municipales. Y por supuesto también en la calle. Y para movilizar a la población en la calle es necesario simplificar el mensaje. Hay que hacer una ecuación sencilla. Nadie se planteó el 2003 las complejidades del gobierno, del sistema político iraquí. ¿Por qué en el caso sirio sí? Bueno, lo que hay que hacer entonces es unificarnos todos detrás de un no a la guerra y de la defensa de la soberanía de Siria. Yo quiero reiterar y terminar con este mensaje. Levantar la bandera de Siria, defender la bandera de Siria, como ustedes están haciendo hoy aquí, es garantía segura de que el final del camino va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque en Siria el pueblo
el gobierno y el liderazgo sirio están unidos en torno a una misma causa. Ojalá que aquí en España, pero también en el resto de Europa, más gente se pueda sumar a esta causa y defender a Siria, que es una causa de todos y no solamente de los sirios. Muchísimas gracias.